la malaria es una enfermedad parasitaria que se origina por la infección, inyección de este tipo de parásitos, en especial parásitos pertenecientes al género Plasmodium. Hay generalmente 5 especies que pueden transmitir Plasmodium en humanos, siendo que en Colombia pasan aproximadamente 3, de las cuales son 3, sí, creo que son 3 en Colombia. Plasmodium vivax es probablemente la más importante en la Amazonia. Plasmodium falciparum, que también que en Colombia pasa en la región pacífica, pero que es la principal causa de mortalidad en el mundo por enfermedades parasitarias. Y también hay un Plasmodium malaria, que eso principalmente circula en las regiones amazónicas. Entonces afecta principalmente en África, son niños, la mortalidad es muy alta en niños. No es tan alta en adultos porque los adultos que sobreviven y que logran, tras múltiples repeticiones y exposición ante el parásito, ya generan una inmunidad natural. Son el mismo género. Género es una categoría taxonómica en los cuales los organismos son parecidos, pero son genéticamente, pertenecen a diferentes especies. Entonces, en el caso de Plasmodium, son 5 especies las que logran transmitir malaria en humanos. Es Plasmodium falciparum, que es la que circula en África, circula en algunos lugares en América Latina, por ejemplo en Colombia es en la costa pacífica. Plasmodium vivax, que es probablemente la mayor cantidad de casos que hay en América del Sur, que circula ampliamente, por ejemplo en el Amazonas y en la Mata Atlántica en Brasil. Tenemos Plasmodium malaria, que también circula en el Amazonas, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. Muchas de esas malarias son también de origen simiano, o sea, circulan principalmente en simios, en micos en la selva, y que eventualmente nosotros podemos entrar a ser parte del ciclo de vida de esos parásitos accidentalmente. Estos parásitos generalmente tienen ciclos de vida muy complejos. Entonces, no es como los virus que simplemente entran a una célula, se replican con la maquinaria del hospedero y se multiplican y estallan la célula. Los parásitos muchas veces tienen hospederos intermediarios, hospederos finales. Entonces, cuando uno tiene esos tipos de estadios o de fases diferentes en el ciclo de vida, caracterizar cuáles son las moléculas importantes para generar una vacuna es mucho más difícil. Entonces, al final, todo se resume en que estos parásitos son organismos muy complejos, de grandes tamaños, con una alta diversidad antigénica y con los cuales es muy difícil caracterizar cuál es el set o el grupo específico de moléculas que lograrían generar una respuesta inmune. Entonces, y para finalizar ese caldo de dificultad, los seres humanos somos también organismos altamente diversos. Entonces puede pasar muchas veces que algunos tipos o poblaciones humanas pueden responder de una forma u otra. Entonces lo que necesitamos al final es que tengamos un mismo tipo de respuesta que sirva como para toda esa variabilidad genética que tenemos en los humanos. Entonces básicamente ese grueso, esa gran mezcolanza de dificultades hace que el desarrollo de una vacuna sea prácticamente, no estoy diciendo imposible, porque es posible desarrollar una vacuna contra parásitos. Y de hecho sabemos por la inmunidad natural de esos individuos que viven con malaria. Y sabemos por otras enfermedades parasitarias que sí es posible desarrollar un tipo de inmunidad. Y es justamente estudiando ese tipo de respuestas en poblaciones humanas, cuando trabajamos con los ratones en los laboratorios, es que vamos a aprender de esos modelos y de nosotros mismos cuál es la respuesta ideal que nos va a permitir desarrollar una vacuna contra esos parásitos. Para desarrollar una vacuna contra la malaria es que estos organismos, los plasmodios, y en general podemos decir eso sobre en general los parásitos, es que son organismos muy complejos. Entonces, si vamos a trazar un paralelo, por ejemplo, con virus o con bacterias, podemos comenzar a hablar, por ejemplo, de que ellos son un tipo de células nucleadas. Nosotros llamamos este tipo de células eucariotas.
Y ese tipo de células parasitarias son muy parecidas con nosotros. Entonces, normalmente, lo que voy a decir en este momento no es en relación a las vacunas, sino al control en general. Entonces, las drogas que normalmente utilizamos nosotros para otras infecciones, virus y bacterias, no las podemos utilizar contra la malaria. Entonces, por eso es que las vacunas muchas veces son ideales, porque nos permiten probablemente evitar esas infecciones. Hay varios motivos por los cuales es muy difícil, en serio, realizar o fabricar una vacuna contra la malaria, entre los cuales podemos mencionar varios. Primero, son organismos mucho más complejos. Y cuando me refiero me refiero a complejidad por lo menos en 2 o 3 factores, que serían, el primero, el tamaño. Si vamos a comparar, pues la analogía exacta no la tengo en este momento, pero digamos, un virus, una bacteria es una cosa muy chiquitica, entonces digamos que es un balón de fútbol en un estadio. Y un parásito podría ser básicamente o la cancha o inclusive el estadio o inclusive la ciudad. Son órdenes de magnitud completamente diferentes. Entonces el problema es cuando uno tiene un organismo tan grande y tan complejo, que nosotros también somos eucariotas, somos muy complejos. Hay muchas también proteínas que son moléculas que están afuera y adentro de esas células. Y cuando hay esa complejidad de proteínas es mucho más difícil identificar cuáles son las moléculas responsables por generar respuestas inmunes. En este momento hay una vacuna licenciada para uso en humanos, que es la vacuna Mosquirix, que en este momento ya está siendo aplicada en África. Entonces, esa vacuna existe. El problema es que no tenemos una vacuna muy efectiva contra parásitos. Y ese es nuestro desafío. En este momento sabemos más o menos que esta vacuna, la Mosquirix, tiene una efectividad que va más o menos entre el 25 al 40%, dependiendo de la edad de los niños a las que se les aplica. Pero el ideal, lo que uno quiere para una vacuna, que es, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo que vimos con esta pandemia de SARS-CoV-2, es 70% o más. Inclusive lo que vimos con las vacunas de RNA mensajero tenemos probablemente eficacias de 80, 90, 95%. Entonces, al final, lo que queremos es eso. O sea, obviamente decir que no es efectiva es un poco complicado, porque obviamente cuando esos millones de niños están muriendo actualmente en África y podemos evitar entre 25 a 40% de que se enfermen esos niños, pues algo es una ganancia. Pero nuestro objetivo al final es que esas vacunas prevengan la muerte. Es mucho más simple hacer vacunas para virus y de hecho, de todas las vacunas que hay disponibles para nosotros en este momento, yo diría que aproximadamente el 80-90% son vacunas para enfermedades virales. Obviamente hay algunas para bacterias, pero si nos ponemos a detallar bien los esquemas de vacunación, son mayoritariamente vacunas que fueron desarrolladas para virus. Hubo como una unión entre universidades, institutos de investigación, gobiernos dando mucho dinero para contribuir para la investigación. Y eso sumado a toda la investigación que ya había preliminarmente, ayudó sobre desarrollo del tipo de vacunas que tuvimos. Eso ayudó a impulsar mucho más rápido ese músculo financiero, obviamente. En el caso de las enfermedades parasitarias es una situación particular. Y es que generalmente estas enfermedades son enfermedades negligenciadas. De hecho, la malaria es probablemente la única a la cual le prestan más o menos atención y a la cual hay más o menos un recurso para destinarse a investigación. Pero si uno mira otras enfermedades, como por ejemplo leishmaniasis, toxoplasmosis, yardiasis, la cantidad de dinero invertido para investigación en esos parásitos, si lo comparamos, por ejemplo, con cáncer, con tuberculosis o con enfermedades del corazón, yo diría que ínfima. Entonces, sí, en gran parte necesitamos más plata y el problema es que como estas enfermedades atingen
afectan principalmente comunidades pobres, comunidades carentes. Entonces, muchas veces las farmacéuticas simplemente no les interesa, pues, porque el público albo de esas estrategias de vacunación no son su perfil de negocio, lo cual es muy grave. Entonces, por eso es que nosotros como institutos de investigación y universidades, diría yo que estamos a la vanguardia de desarrollar esas vacunas contra enfermedades negligenciadas, y justamente esa es la línea de pesquisa de investigación que yo tengo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.